Entonces, el tema que estamos tratando hoy es formación de carácter, es la 13ª parte, y el tema de hoy es el proceso, ¿ok? La formación de nuestro carácter es un proceso, y eso es algo que vamos a estar hablando hoy, diferentes formas, diferentes cosas, ¿sale? Entonces, es un proceso. Ok. ¿Dónde me dices que está? Adelante, adelante. Pásenle. Siéntense, Bienvenidos. Sí. Ok, vamos a la escritura. Vamos a Lucas 8:11. Lucas 8 del 11 al 15. No están los acordes. Lucas 8 del 11 al 15. Y este es la parábola de la semilla de la palabra de Dios. Y dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que quiero que vayas notando, está hablando de periodos de tiempo, ¿sí? Personas que en un inicio tienen una manera de pensar, de actuar, y pasa un tiempo. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con proceso. El proceso es un tiempo, ¿ok? Ahora, en este caso, en el ejemplo que nos está dando la palabra, en ese tiempo, el proceso no termina bien, ¿sí? Estos no tienen raíz, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto tienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Okay. Entonces aquí hay otra cosa, perseverancia, ¿sale? Entonces estamos hablando de un proceso desde que una semilla es sembrada hasta que llega a dar fruto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han cultivado algo, aunque sea frijolitos en un jarrito? ¿Sí? O han tenido un árbol. O han tenido árboles frutales, tomates, ¿sí? Sembrados, sí. O a lo mejor sus plantitas. Yo tengo acá mis plantitas. Entonces, estamos hablando de un proceso. Se pone una semilla y en algún momento, si todo sale bien, va a haber un resultado, va a haber un fruto. Eso es un proceso, ¿sí? Acá, Areli está en ese proceso ahorita también. Entonces, hay algo que se está desarrollando y eventualmente va a dar a luz un resultado, ¿sí? Eso es un proceso de desarrollo. Ahora, aquí la palabra está hablando de un proceso que puede terminar como uno quiere, con el resultado que quieres, que esperas, o puede resultar en que no haya fruto. Y te está dando varios ejemplos de por qué podría ser que no termine ese proceso bien, porque no hay raíz, porque creen por un tiempo, pero en las pruebas se apartan. Dice otra, los espinos. ¿Por qué? Porque hay demasiadas ocupaciones, demasiados afanes, demasiadas cosas que se están persiguiendo, riquezas, placeres, y entonces no se llega al final, al resultado de la palabra en la vida de la persona. Y el otro es los que sí van a llegar porque han retenido lo que escucharon, van a pasar todo el proceso que requiere de la semilla al fruto y van a llegar hasta el final. ¿Okay? Eso es un proceso. Y la palabra que está usando aquí en la escritura es del griego 5281 en el diccionario Strong, es la palabra hupomoné.
Di conmigo, hupomoné. Eso es en griego y quiere decir resistencia, aguante. Aguante, y no cualquier aguante, aguante alegre o esperanzado. ¿Se acuerdan que ya vimos lo que es la esperanza? Lo vimos hace poco, ¿qué es la esperanza? Que no es lo mismo que la fe. ¿Ok? ¿Quién se acuerda de eso que vimos, fe y esperanza? Ok, la antepasada. Sí, la semana pasada vimos la influencia. La semana anterior vimos la fe y la esperanza. ¿Okay? Esperanza es cuando estás esperando con el anhelo de ver el resultado que quieres, ¿sí? Entonces, hupomoné, persistir, es esperar con resistencia, aguante o esperanzados. Es también constancia, ¿sí? Constancia, paciencia, perseverar. ¿Okay? Todo eso es perseverancia. Y viene de otra palabra que es hupomeno. Hupomeno, 5278 en el diccionario Strong, que quiere decir permanecer, quedarse, resistir, soportar, tener entereza, perseverar, padecer, perseverar, quedarse, soportar. O sea, es básicamente lo que nosotros decimos aguante. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos para poder sobrellevar un proceso. Mira, hay muchísimos procesos que no llegan al final simplemente porque no perseveramos, no permanecemos, no esperamos lo necesario para que llegue. ¿Sí? Entonces, eso es algo que es necesario cuando estamos en un proceso. Segunda de Timoteo 2:8. ¿Lo quieres leer? Sí. Ahora, ten eso ahí en mente, eso que estamos viendo ahorita, lo del hupomeno, y vamos a segunda de Timoteo 2, del 8 al 10, que dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Este es Pablo escribiéndole a su hijo amado Timoteo y diciéndole estas cosas. Y está Pablo diciéndole, por tanto, todo ¿qué? Lo soporto. ¿Por cuál razón? Porque sí, porque no me queda de otra. No, lo soporto por amor a quién. Es decir, Pablo recibió un llamado de Dios para su vida y ese llamado lo llevó a hacer algo por amor. Y le está diciendo todo lo que me sucede. Y está hablando Pablo en esta de segunda de Timoteo. Estamos al final del ministerio de Pablo en su vida. Es el final de la vida de Pablo. Y está diciéndole, todo lo soporto por amor a los escogidos, al llamado que Dios me ha dado, al propósito de mi vida, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esa palabra que está ahí, soporto, es exactamente la misma. Es hupomeno, ¿sí? Que vimos también se puede traducir como perseverancia. Entonces, perseverar, soportar, aquí lo que dice Pablo es exactamente la misma palabra. Y la razón por la que él puede soportar, quiero que lo notes, es porque hay un fruto, un resultado, algo que él quiere llegar a ver. Y por ese resultado que quiere llegar a ver, es que puede soportar, ¿sí? El resultado, si tú lo ves en el versículo 10, el resultado que Pablo quiere ver es que ellos, o sea, todos a los cuales él le está compartiendo, obtengan la salvación que es en el Mesías. Ese es el resultado por el cual él soporta, persevera,
esperanzadamente y alegremente en medio de todas las tribulaciones que él ha vivido y seguirá viviendo, que la llevarán hasta la muerte en la decapitación, pero él tiene claro qué es lo que él espera. Él espera que lo que él ha invertido de su tiempo y de su vida pueda alcanzar a muchos y llevarlos a la salvación. ¿Okay? ¿Te acuerdas el verso que habla acerca de Yeshua, que dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió, padeció, ¿sí? Y por el gozo puesto delante de él se refiere a por ver la salvación de sus discípulos. Por esa meta, ese resultado, eso que él espera ver, es que pudo padecer la muerte en el madero. Entonces, por un momento piensa cuántas veces hemos hecho cosas y hemos pagado el precio y hemos aguantado y, como decimos, no nos hemos rajado y nos hemos quedado y hemos seguido insistiendo. ¿Por qué? Porque estás con el resultado, con lo que estás anhelando, con lo que estás esperando en tu corazón y en tu mente, y por eso perseveras, y por eso soportas, y por eso puedes padecer lo que haya que padecer. Digo, algunos que en algún momento entramos que en una dieta, que hacer ejercicio, y cómo cuesta. ¿Y por qué lo haces? Pues porque tienes en mente lo que quieres ver como resultado, ¿sí? A los chavos yo les digo, pues ¿cuántas veces has querido, no sé, comprar algo que tú quieres? Y ahí estás ahorrando y guardando y que lavando coches y que ahí juntando las moneditas. ¿Y por qué lo haces? Pues porque quieres lo que quieres, ¿sí? Entonces, hay algo que es un resultado de ese proceso, que es lo que mantenemos en mente, en el corazón, y que es por lo que soportamos, perseveramos y todo lo aguantamos, ¿sí? Fíjate, Yeshua dijo, Mateo 24:12. Mateo 24:12 al 13. Mateo 24:12 al 13 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Están hablando acerca del final de los tiempos. Él está diciendo cómo va a ser. Dice, mas el que perseverare hasta el fin, será salvo. La misma palabra. palabra. El que persevere. No el que tenga buena intención, no el que pues quería, es el que espere, persevere, soporte, aguante hasta el final. Ese será salvo. Fíjate, ¿cómo diría lo opuesto? Mas el que no perseverare hasta el fin, no será salvo. Entonces, tan importante es la perseverancia en el carácter que puede determinar tu salvación. Es decir, puede determinar tu eternidad. Y la verdad, ¿sabes qué? Vivimos en un mundo en el que nos cuesta mucho perseverar en muchas cosas. En muchas cosas. Queremos resultados, queremos un fruto, queremos algo ya. Pero al momento de sin el proceso decimos, ay no, qué complicado. Miren, yo les puse una notita por ahí en las redes de un área que a mí es como que, híjole, el tema de la música, ¿sí? Hacer música buena es un proceso. Lleva trabajo. El saber cómo funcionan sus diferentes partes, que la armonía, que la melodía, que el ritmo, que la composición, que las cadencias, todo eso es algo que se aprende y lleva tiempo dominarlo, ¿sí? El hacer una buena canción, el tener una buena técnica vocal, el tener una buena habilidad en los instrumentos, todo eso lleva tiempo. Es un proceso. Ahora, uno de los resultados de la tecnología, no tan buenos, es que ahora te puedes ahorrar el proceso con presionar una tecla. Es dame un loop, dame una secuencia de acordes, dame
algo que se oiga mira, tantas cosas que se escuchan hoy, y digo, eso te llevó 5 minutos de presionar una tecla, decirle quiero tal, así, que se sienta así, tal ritmo, quiero que tenga tal estilo, y ahora no se diga con la inteligencia artificial, ya le puedes decir con texto, quiero una canción así, 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 que suene más o menos como así, es más, quiero que la cante fulanito, y que te ponga la voz de X artista. ¿Sabes qué es eso? Es querer ahorrarse todo el proceso, no tener que pagar el precio por hacerlo como se debe de hacer, y al final el resultado, y yo sé que a veces no me entienden, pero es como si tú te sentaras a comer en un restaurante, no sé cuál te guste, que cocinan así bien rico, bien condimentado, cocinado, guisado, sazonado, y tú dices, wow, esto sabe, qué bárbaro. Como los chiles en nogada, ¿no? Cuando se hacen como se deben de hacer, que llevan todo un proceso para hacerle el relleno, y que la salsa, y que... Bueno, ponme eso al lado de unos nuggets de pollo. O ponme eso al lado de una hamburguesa de McDonald's. Y yo sé que va a haber quien diga, ay, pues la hamburguesa. Y cada quien, sí, lleva su proceso, pon la carne ahí y espérate a que salga del otro lado, agárrala y ponla. Exacto. Bueno, eso sucede también en la música. Y no nada más son esas dos áreas. Eso sucede En todas más. en la fe. Queremos ser como Cristo, queremos ser como el Mesías Yeshua, sí, pero queremos hacerlo presionando una tecla y que sea instantáneo. Queremos meternos en una maquinita que te va pasando por un riel y salir del otro lado ya menos de un minuto. Transformado, renovado, ya estás listo, ya estás bien cocinado, ¿sí? Lleva tiempo, y ese es el primer punto que te quiero comentar en cuanto al proceso. El primer punto es la formación de nuestro carácter o del proceso lleva tiempo. Requiere tiempo. Y no nos podemos brincar partes. No nos debemos brincar partes. A menos que quieras algo instantáneo. Sí. No nos deberíamos. Yo creo que gran parte del sufrimiento del cuerpo del Mesías hoy en día es ese querer saltarse el proceso de la formación del carácter. Quiero predicar ya. Quiero tocar ya. Quiero alcanzar multitudes, las quiero alcanzar ya. Quiero lo mejor ya. Lo quiero ahorita. Señor, te tardaste, era para ayer. ¿Sí? Y la formación de nuestro carácter va a llevar ese tiempo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Híjole, pues va a depender de cada uno de nosotros. No se diga de nuestra familia. Es que quiero que todos en mi casa crean, pero para allá, ¿sí? O quiero que pues mis oraciones tengan respuesta, pero ya, ¿sí? O Señor, tú sabes que toda mi vida he soñado, he anhelado tal o cual cosa, la quiero ya. Cuando yo les hablo de personas que en la Biblia esperaron 20, 40 años para ver el resultado de sus oraciones, muchos yo les veo las caras y dicen, ay, no, olvídalo, ¿para qué? 20 años esperando que Dios conteste. Tengo que ser fiel 20 años sin ver la respuesta de Dios. 40 años, 80 años. No, hombre, está loco, pues toda una vida. Y la formación de nuestro carácter también lleva tiempo, ¿sí? No maduramos, no tenemos ya una experiencia, un conocimiento en 5 minutos. Y la cultura del día de hoy es precisamente esa de lo quiero y lo quiero ya.
lo quiero para ayer, lo quiero inmediato, lo quiero instantáneo. ¿Cuántas cosas hay el día de hoy que se venden en un súper que dicen instantáneo? ¿Por qué existe algo instantáneo? ¿Sí? Ustedes saben que a mí me encanta el café. Y yo sé que para muchas personas les es lo mismo tomar café instantáneo que tomar café de grano. Digo, para empezar, ¿por qué existe un café instantáneo? Porque alguien tiene prisa y no tiene tiempo de esperar. No tiene tiempo para ver un resultado distinto. Entonces, a mí dámelo que lo pueda poner, le doy vueltas y ya. En menos de un minuto, tener lista mi taza de café. Eso habla de todo en la vida. Lo queremos instantáneo, ¿sí? Una buena taza de café es muele el grano, dale que esté La fino, que textura. esté grueso, depende de lo que quieras, ponlo. Si es de prensa, si es de una depresión, si es expreso, pues va a llevar tiempo. Lleva tiempo. No queremos esperar tiempo. ¿Por qué tenemos hornos de microondas el día de hoy? Si todo se puede calentar en la estufa, al fuego. Si se puede cocinar en el momento. ¿Por qué tenemos hornos de microondas? Porque no tenemos tiempo de esperar y queremos las cosas ya. Mira, y al instantáneas. final de cuentas eso sería como cualquier cosa. Podrías decir, pues me ahorro tiempo y puedo ser más productiva y hacer más cosas con mi tiempo libre. La realidad de la vida es que eso lo hemos llevado a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestro carácter. Y ahí es donde está el problema. Ese es el problema. El problema no es que tengamos hornos de microondas o que haya un McDonald's. Bueno, sí hay por las microondas, pero no me voy a meter en ese rollo. Y sí hay por los químicos, pero tampoco. Tampoco vamos a hablar de eso. Pero si tienes una comida, tienes prisa y vas y compras y listo, chao, se acabó. Técnicamente ese no sería el mayor problema. A la larga, pues sí, a lo mejor tendrías alguna consecuencia en tu salud, obvio. El problema es que hemos llevado eso a nuestro carácter, a nuestra vida. Queremos todo ya. Quiero obtener un título sin estudiar. Ya. Quiero tener un buen matrimonio sin trabajar en el matrimonio. Ya. Quiero tener buenos hijos sin invertir tiempo en mis hijos. Quiero tener, ¿qué hijo? Pues es querer todas las recompensas, pero sin tener que hacer nada ni por el proceso. Quiero la recompensa sin el proceso. ¿Sí? Uh-huh. Y eso es parte de algo que nosotros como creyentes tenemos que estar alertas y tenemos que cambiar. Discúlpenme, pero todos tenemos que cambiar en esta área. Uh-huh. El proceso, el trabajo, la formación de nuestro carácter es algo que tiene que ser, número uno, prioritario para cada uno de nosotros. Número dos, tenemos que invertirle tiempo. Uh-huh. Por los ejemplos en la escritura que tenemos. El hecho de que estén aquí ahora. Es invertir. ¿Qué estás invirtiendo? ¿Qué estás poniendo? Tiempo. Gracias. Sí. Y no por nosotros. Al final de cuentas, el beneficio es para cada uno. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo tiempo en algo que tú quieres desarrollar en tu vida. Llegar a ser un discípulo, una discípula del Mesías Yeshua. Lleva tiempo. Y lo que estás haciendo aquí ahorita Exacto. es parte de ese proceso. Bueno, quiero saber qué dice la palabra. ¿Qué ejemplos hay en la palabra? Ejemplos en la palabra tenemos dos. Hay muchos en realidad. Uh-huh. Pero dos que son de los más conocidos y claves y que ya hemos visto también en muchos estudios cuando hemos estudiado las porciones de la Torá. El ejemplo de José o Yosef y Moisés, ¿sí? Uh-huh. Cada uno de ellos tuvo un proceso que le llevó no una semana, no un mes, no 2 meses, no 3 meses. Fueron años. Y no un año, no 2 años, décadas. Uh-huh. En su proceso. Conocemos a José, ¿por qué? Porque fue el gobernador de Egipto y fue por medio de quien Israel, su papá y sus hermanos, su familia, pudieron salvarse durante la hambruna. Ahora, conocemos a José
como el gobernador de Egipto y llegó ahí de un día para otro. No, hubo un proceso. Conocemos a Moisés por ser el libertador de Israel. Él lo sacó después de Egipto. Uno los metió y el otro los sacó. Sí. Lo conocemos por sacarlos de Egipto. ¿Eso sucedió en un día? No, sucedió en un transcurso de casi un año. Ahora, ¿Moisés estuvo listo para ser el libertador de Israel en un día? No, fueron 40 años. Eso es un proceso. Él tenía 80 años cuando fue a Egipto a rescatarlos. 40 años llevó el proceso. 14, 17 años llevó el otro proceso. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos formar por Dios en nuestro carácter por el tiempo que sea necesario? De José eran como 30 años. Llegó a los 30 años a ser el gobernador. Tenía 17 cuando tuvo los sueños. Ajá. Entonces, échale cuentas. Cuando volvió a ver a su papá ya tenía casi 40 años. Sí. O sea, se le llevó un buen de años el poder llegar a verlas. ¿Se acuerdan cuánto tiempo oró Isaac por Rebeca para que pudiera tener hijos? 20. 20 años. Eso es un proceso, ¿ok? Entonces necesitamos reajustar nuestra idea con respecto a lo que Dios hace y lo que Dios quiere formar en nosotros. No podemos seguir pensando que así como es la mayoría de las cosas el día de hoy, que es instantáneo, que es rápido, que es sin esfuerzo, se va a hacer así también en nuestro carácter. Y creo que una de las mayores frustraciones que tenemos como discípulos o como creyentes es querer que Dios haga como hace el mundo. Querer que Dios me responda ya. Querer que Dios me cambie ya. Querer que Dios se ajuste a la manera en la que el mundo trabaja, a la manera en la que el mundo ve la vida, ve los procesos. Porque aquí ahorita, si me puedo saltar la fila, me la salto. Si me puedo saltar la tesis, me la salto. Si me puedo saltar lo que me pueda saltar, me lo voy a saltar. Y queremos que Dios haga exactamente eso. Y eso es frustrante, porque Dios jamás va a hacer eso. Sí, mijo. O busques más como la manera de llegar más rápido. Más rápido. O sea, meter esfuerzo, pero no tanto y buscar cuál es la manera. ¿Cuál es la manera que me requiere el mínimo esfuerzo en la mínima cantidad de tiempo posible? ¿Sí? Ok. Y la verdad es que no es así. No, y no sale bien. ¿Por qué? Porque todo Ahora, lo que vale la pena requiere tiempo. Aquí, el tiempo es lo que hace la diferencia entre estas dos cosas. Potencial o madurez y experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre potencial o madurez y experiencia? Es tiempo. ¿Sí? Todos, cuando llegamos a este mundo, tenemos potencial para hacer lo que Dios nos ha creado para hacer. Todos. Hasta la persona que se siente más inútil o con menos capacidades o con menos habilidades, más incapaz, todos cuando nacemos tenemos el potencial de hacer tremendas cosas. Lo que Dios nos creó para hacer. Ahora, yo escuchaba hace muchos años algo que me llamaba mucho la atención. Decía, ¿sabes dónde se encuentra en la tierra reunido la mayor cantidad de potencial? ¿Dónde es que encuentras la mayor cantidad de potencial aquí en la tierra? En el panteón. Es potencial que nunca se usó. Y se fue con las personas. Entonces, potencial lo tenemos todos.
podríamos usarlo todos. La diferencia la hace cuando pones tiempo para desarrollar y trabajar con ese potencial que tienes. Entonces se convierte en experiencia y te lleva a la madurez. No todos llegamos a la madurez y a la experiencia. ¿Sí? El potencial puede ser lo mismo que inteligencia. Sí. Es Habilidades, parte de talentos, Ujú. todo va ahí incluido en ese potencial. capacidad de Capacidad. razonar. ¿Sí? Talentos, habilidades, inteligencia, etcétera, etcétera. ¿sí? Y yo creo que muchos los podemos ver a lo mejor en otros. Es que tienes tanto potencial para los deportes, para los artes, para los negocios, para el trato con personas. Y seguramente lo has visto en otras personas. A veces es más A fácil. veces es más fácil verlo en otros que en uno mismo. Sí. Y el problema es precisamente si de ese potencial se va a pasar a, bueno, desarróllalo. ¿Qué vas a hacer con ese potencial? ¿Sí? Hay, por ejemplo, hablando de la música, quienes tienen mucho potencial pero nunca lo desarrollan. ¿Por qué? Porque es más fácil apretar una tecla. Porque no le invirtieron tiempo. Porque no le invirtieron tiempo. Porque a lo mejor no lo consideraron algo importante, valioso, que valiera la pena, o porque, pues como decía la palabra, hubo muchos afanes, distracciones. ¿Sabes por qué había tantos genios musicales en la antigüedad? Porque no había tantas distracciones. Simplemente tenían más tiempo para desarrollar las habilidades que tenían, y por eso tenías personas de ciencia, de arte, de ingenierías, científicos. ¿Por qué? Porque no había otra cosa en que invertir el tiempo. Y entonces desarrollaban su potencial y creaban o hacían o descubrían grandes cosas. El día de hoy, uno de los grandes problemas en cuanto a eso es precisamente hay muchos afanes, Distractores. distracciones, cosas que son mucho más fáciles, requieren menos esfuerzo, requieren menos tiempo, y por lo tanto, pues no se llega a la madurez y no se llega a la experiencia. Ahora, eso ponlo en cada área de nuestra vida. Uh-huh. Los que hemos estado, los que estamos casados, los que se acaban de casar, el matrimonio es potencial. Uh-huh. Es potencial al 100%. Uh-huh. Los hijos son potencial. ¿Qué es la diferencia en el resultado de tanto en el matrimonio como en los hijos? No es el que tengamos buenos deseos, no es el que tengamos buenos anhelos, no es el que queramos hacer las cosas, es el tiempo que estamos dispuestos a invertirle en llegar a tener ese carácter y esa madurez y esa experiencia. ¿Sí? No queremos saltar los procesos, queremos que nuestros hijos los eduque una escuela, queremos que nuestro esposo nos entienda, como así de repente por ósmosis, en la almohada se le pegue y me entienda y me comprenda. Exacto, queremos que nos adivinen el pensamiento. Ellos quieren que los entendamos, pero la verdad es que lleva tiempo, trabajo, lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva trabajo. Entonces, si no tenemos eso claro, pues la verdad es que vamos a tener la consecuencia de no ver el resultado que estamos queriendo tener. ¿Okay? Ahorita estabas dando de ejemplo, y discúlpenme por tomarlo como ejemplo, las cosas que puedo hacer. Sí. ¿Sabes por qué puedo hacerlas? Mayormente porque me he dedicado tiempo a leer, a investigar, a averiguar. Y eso te lleva a saber cómo hacer muchas cosas. No es que sea una gran o menor inteligencia. Es tiempo invertido en aquello que quieres saber o llegar a ser o poder desarrollar. Simplemente tiempo, ¿ok? Invertidos. Ahora, ¿qué fue lo que José y Moisés
experimentaron. Fue un proceso de formación en su carácter que llevó tiempo. A los dos les llevó tiempo. Tienes a un joven, y ahorita vamos a ir para allá, que cuando sale de casa de su padre, que se lo llevan, es un chico mimado, es un chico consentido, es un chico que en realidad no se involucraba en todas las tareas que hacían sus hermanos. ¿Por qué? Porque él lo ponían aparte, ¿sí? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar durante todo el tiempo que fue siervo, esclavo, jefe de una cárcel? Fue una experiencia y una madurez que él fue desarrollando y que llevó tiempo. Moisés sale de la casa de la hija del faraón. ¿Qué necesitaba ahí? ¿Qué necesidad tenía ahí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar 40 años en el desierto cuidando ovejas de alguien más? Tuvo que desarrollar madurez, tuvo que adquirir experiencias y eso llevó tiempo. ¿Okay? Ahora fíjate, 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 del 1 al 6 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado es el supervisar o dirigir una comunidad, una congregación, ¿ok? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ok, fíjate en todo lo que está diciendo Pablo, que es requerido de alguien que va a ser un supervisor o un líder de una comunidad de creyentes. Todas estas cosas que él dice, en su casa, en su matrimonio, en sus hábitos, en su manera de tratar a los demás, sus relaciones comerciales, sus negocios, su carácter, en cuanto a sus hijos, la relación con sus hijos. Todas estas cosas llevan tiempo. No es como que de un día para otro una persona ya es todo eso. Lleva tiempo. Y una de las cosas que dice aquí al final es que no sea un neófito. Y se oye medio feíto, pero ¿sabes qué significa neófito? ¿Alguien sabe qué significa neófito? Suena como ignorante, pero no. Como nueva, sin experiencia. Por allá va. Ignorante, no estudio. No es ignorante. Fíjate que, bueno, ahorita vemos neófito. A mí me llama la atención que parte de los requisitos que Pablo está dando aquí en estos versículos no incluyan un doctorado en divinidades, una maestría en, no sé, en Teología, angeliología, escatología. Dominio del hebreo, del griego, del arameo, con certificación por el Sanedrín, bajo el rabino fulano de tal. No dice que tengas que ser ordenado por una orden religiosa. No está ahí. Está todo lo que tienes que hacer y ser Con tu carácter. en tu vida, en tu carácter y con tu casa y con los que te rodean. Neófito, bueno, para ya salir aquí, es la palabra neófutos, es casi transliterado del griego, tal cual, 3504 en el diccionario Strong, y quiere decir plantado recientemente. O sea, un novato. Un recién convertido. Que aquí se traduce como alguien recién convertido. Bueno, tiene términos religiosos ahí, pero es alguien que recientemente llegó a la fe. ¿Sí? Alguien que fue plantado recientemente o como que apenas llegó, apenas empezó. Ahora, eso es neófito. Ahora, fíjate, todos los requisitos que están ahí
son cosas que él trabajó o esa persona trabajó en su carácter antes de ser convertido. ¿Sí? Marido de una sola mujer, pues no es como que ya llegué a conocer de Dios, entonces me caso y llevo 3 meses casado, ¿no? Entonces ya cumplí el requisito. Como en una película lo planteaban, ¿no? ¿Qué? Es que ¿cómo vas a ser el pastor si no estás casado? No, pues cásate, casi como si fuera la Cenicienta, ¿no? Necesito conseguir esposa de aquí a 2 meses. ¿Sí? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No quiere decir que de ahorita que me convertí o que recibí la palabra del Señor, entonces ya. Quiere decir que ese proceso de formación de carácter, él ya la tuvo, o esa persona ya la estuvo trabajando, estuvo invirtiendo tiempo en eso. Lleva tiempo. Lleva tiempo. Entonces, fíjate cómo aún para este consejo que está diciendo Pablo, o sea, si alguien desea obispado, buena cosa desea. Es decir, esa persona ya tuvo que haber estado trabajando en su carácter antes de llegar al conocimiento de Dios. O llega al conocimiento de Dios y va a tener que pasar tiempo trabajando en todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, es importante esto que estamos hablando. Algo que de repente nos preguntan, nos comentan. Tenemos muchas amistades, muchos amigos de otras comunidades, otras congregaciones, otras iglesias en diferentes lugares. ¿Sí? Y es muy común ver que cuando llega una persona nueva a una comunidad, inmediatamente es así como que, ¿y qué sabes hacer? ¿Y tú a qué le haces? ¿Qué es lo tuyo? ¿De qué la giras? ¿Qué es tu habilidad? No, pues yo canto. Pues órale, ahí está. A la siguiente reunión, cantas. ¿Sí? ¿Cómo empatas eso con esto? No hay una madurez, no hay experiencia, no hay formación de carácter, no hay un proceso, no ha habido tiempo. ¿Sabes qué se ve suceder mucho? Que esas personas inmediatamente es así como que, ay, pues mira, algo bueno seguramente tengo porque luego me pusieron. Y es lo que dice aquí, envaneciéndose. ¿Por qué? Porque te la crees. Porque no estás formando en tu carácter y no sabes que todas las cosas que tenemos que hacer son para Dios, porque no sabes cómo darle la gloria a Dios, porque no hay formación. No hay formación de carácter, a final de cuentas, y eso te lleva a caer en condenación del diablo. Esto nos lleva directamente a la segunda parte en cuanto a tiempo, que es la formación de nuestro carácter requiere que nuestro orgullo sea quebrantado. Y esa es una de las cosas más difíciles que hay cuando estamos hablando del carácter. ¿Sí? Nuestro orgullo tiene que ser quebrantado. Y a nadie le gusta. A nadie nos gusta. ¿Por qué? Porque en una parte de nosotros, nuestra carne, es totalmente opuesta a esto. Yo quiero sentirme valioso, yo quiero sentirme importante, yo quiero sentir que logro cosas, yo quiero sentir que soy la mera neta. Y eso es precisamente algo que nos va a estorbar en la formación de nuestro carácter y en este proceso. ¿Qué fue lo que Dios hizo con José? Quebrantó su orgullo como el hijo preferido de su papá. Lo hizo un siervo, lo hizo un esclavo, lo metió a la cárcel. Lo hizo nada para nadie. Lo mismo pasó con Moisés. Lo quitó de ser el príncipe de la nación más poderosa de su tiempo para llevarlo a ser un fugitivo, quedarse con 0 centavos, con 0 ayudantes, con 0 influencia, nada. Y por 40 años ni siquiera tuvo su propio rebaño porque se dedicó a cuidar las ovejas de su suegro. 40 años después no tiene ni siquiera sus propias ovejas. Sí. Es lo que pasa cuando le dan, por ejemplo, a alguien fama y sin carácter, se destruye poder. Solito dinero, se destruye. aunque esté en el mundo, aunque esté. Así es. Pasa igual. Entonces, una de las cosas más importantes en este proceso que lleva tiempo es que el orgullo sea quebrantado, porque antes de la caída viene
La altivez. La altivez, que es precisamente lo que causó la caída de Hasatán. La altivez por ser quien era. Entonces, y es una de las cosas más difíciles. El orgullo de José, el orgullo de Moisés fue quebrantado, y hasta que fue quebrantado, entonces Dios pudo cumplir su propósito en ellos. ¿Sí? Estábamos hablando ayer tuvimos una reunión con ex compañeros del Instituto Bíblico, del Instituto de Música. Había una persona, un ex compañero nuestro de visita aquí en Durango, entonces nos juntamos varios, algunos pues ya son pastores en diferentes lugares, otros aquí en Durango, y estábamos ahí platicando, y pues siempre salen las anécdotas, ¿no? De los tiempos de estudiantes, y una de las cosas que estábamos recordando todos es que precisamente cuando empezamos ese tiempo de formación, que llegamos aquí a Durango nosotros, En el 94 y 95. 94-95, una de las primeras cosas que nos dijeron al llegar aquí, Y nos repitieron. y nos repitieron hasta el cansancio, todo es parte de la formación. Todo es parte de la formación. Y eso. No me gusta la comida. Todo es parte de la formación. No reniegues y cómetela. Sea Es que agradecido con en lo mi que estás casa, yo tengo mi cuarto y aquí comparto con 3. Todo es parte de la formación. Es que aquí en Durango no hay nada que hacer. Todo es parte de la formación. Es que el frío y que se me reseca la nariz y que todo es parte de la formación. Es que yo, ¿por qué tengo que lavar los trastes si en mi casa hay quien los lave? Todo es parte de la formación. ¿Por qué tengo que lavar mi propia ropa? Todo es parte de la formación. Poner la misma grabación. Todo es parte. Y sabes de la que formación. en ese momento, siendo jóvenes de 18, 19, 20 años, eso nos caía de la cara, Como de la patada, como limón. híjole, en una herida Ahí. como patada de mula que nos llegaba. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y sabes que estamos ayer platicando todos en consenso que sí, efectivamente, Todo es parte de la todo es parte de la formación. Todo Pero- lo que sucede en tu vida, es parte de la formación del si carácter. lo ves así y estás poniendo tu vida en manos de Dios y quieres ser un discípulo del Mesías Yeshua, entonces sí, efectivamente, todo lo que pasa en nuestra vida es parte de la formación de Dios. ¿Por qué estoy batallando con finanzas? ¿Por qué estoy batallando con sanidad? ¿Por qué estoy teniendo que enfrentar este tipo de problemas? ¿Por qué tengo que enfrentar estos retos? ¿Por qué tengo que quedarme callada y morderme la lengua? ¿Por qué no puedo decirle la verdad en su cara? ¿Por qué tengo que tener paciencia? ¿Por qué tengo que tener esperanza? ¿Por qué tengo que esto y esto y esto y esto? Porque todo es parte de tu formación. ¿Por qué Pues, tengo que hacerle caso a mis papás? Porque todo es parte de la formación. ¿Por qué en Shabbat no puedo así? Y en cambio en Shabbat tengo que así. Porque es parte Todo de es parte de la formación. Sí. Y tendríamos que grabarnos esas palabras. Nosotros estábamos platicando también hoy en la mañana que estábamos viendo esto. Decíamos, ¿sabes qué? ¿Cuánta verdad hay detrás de esta frase? Todo es parte de la formación. Uh-huh. Nada es casualidad. Y Ujú. tienes que verlo así en tu vida y en nuestra vida, porque es la única manera en la cual vas a poder madurar Y formar tener tu carácter. experiencia. Si lo ves como parte de la formación del carácter de Yeshua en tu vida. ¿Por qué? Porque el objetivo y la meta de todos como discípulos es esto, Uh-huh. que solo quede Dios. Uh-huh. Que solo quede Dios en Carla, Uh-huh. que solo quede Dios en Jessie, solo quede Dios en Francisco, que solo quede Dios en Areli, que solo quede Dios en Vero, en Javier, en Francisco, en Paco, en Pepe, en Estela, en Andrés. Uh-huh. Esa es la meta, que solo quede Dios. Y para que solo quede Dios, todo lo que ocurre en tu vida es parte de la formación Ujú. de tu carácter.
Y eso va a requerir que inviertas tiempo y eso va a requerir que Dios tenga un proceso contigo para llevarte a quebrantar tu orgullo. Porque mientras haya orgullo, no va a estar solo Dios. Va a estar tus metas, tus anhelos, tus planes, sueños, tus planes, expectativas. tus expectativas. Eso es lo que va a estar. Ni Y yo. eso va a estar peleado, va a estar tuyo versus Dios. Lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo creo que me merezco, ¿sí? Mira, yo recuerdo un momento cuando estábamos en Michoacán, en la costa, en que estábamos siendo quebrantados por Dios. Les hemos platicado un poco, ¿sí? La costa es muy difícil, ¿sí? A mí más, el calor, la humedad, híjole, era muy difícil. Había muchas situaciones muy adversas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay espejos. Porque se les podría. Una vez que los visitamos. Ah, ¿en dónde? Allá por la presa, por allá por Cárdenas, por allá por... Se podrían los espejos. Bueno, sí se les cae lo de atrás. Lo de atrás, sí. No hay ventanas. En las casas no hay Hay ventanas. mosquitos, sudan Porque mucho. necesitas que entre aire. Hay bichos por todos lados. No hay agua caliente y agua fría, solo hay agua caliente y la llave nada más tiene una sola llave. Porque Y te toda el agua es caliente. Sí, todo el tiempo. Puedes fallar nada más a medianoche porque si te bañas en la mañana va a estar muy hirviendo el agua. Entonces, son cositas. Estábamos en un tiempo también batallando con las finanzas. Vivíamos al día, literalmente, Menos que al día. al día o a la comida. Entonces fue muy complicado. Y en un momento de desesperación, de enojo, de frustración, como creo que todos tenemos a veces, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué es esto? Esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo pensé que iba a ser. Esto no es definitivamente lo que yo quiero. O sea, todo lo que me habían metido en la cabeza con respecto a servir a Dios era plataforma, era un montón de gente, era, ustedes saben, otras cosas. Y ese momento que yo le estoy reclamando a Dios en mi frustración, Señor, esto no es, y por qué así, y qué, y yo no creí que fuera a ser esto, y yo no creo que deba estar aquí. Y fue como si en mi corazón, en mi espíritu, yo escuchara por ahí una risa. Ay, Corazón. ¿En qué momento esto se convirtió en lo que tú quieres? ¿En qué momento esto se trató de lo que tú crees que debería ser, o lo que tú crees que mereces o que puedes estar haciendo? ¿En qué momento esto se convirtió en algo Que tiene que ver que tiene contigo. que ver contigo, en lugar de con mi plan, mi voluntad y mi propósito? Eso me desarmó completamente. Mi manera de proceder fue humillarme. Pues, perdóname, sí es cierto. El problema es que estoy lleno de mis expectativas, mis planes, mis sueños, y yo estoy esperando que el proceso me acerque a mi meta. Y no es así. Y ahí es donde muchas veces peleamos con el proceso. Porque en el momento en que Dios te hace pisar tierra en vez de pasto, dices, chis, ¿a poco nos vamos a ir así en terracería? En el momento en que Dios te quita el plato gourmet y te pone ahí unos bichos raros, dices, ay, ¿a qué horas? ¿Por qué? Lentejas. O sea, ¿por qué? Porque estamos peleados con nuestro yo y el plan de Dios. Y eso es algo que les he insistido mucho a los chavos. De repente sí como que patinan. Oye, pero entonces, ¿qué tiene de malo que yo tenga mis sueños? Que yo tenga mis planes, que yo tenga mis metas. Y les digo, bueno, no es que tenga nada de malo. Pero ¿quieres hacer lo que tú quieres hacer? Dale.
y Dios se queda por allá esperando a ver a qué horas vuelves. El problema es que después de un rato decimos, ¿y por qué Dios no me está ayudando? ¿Y por qué Dios no está conmigo? Y tenemos que volver a la pregunta, bueno, ¿estás haciendo el plan de Dios? ¿O estás haciendo tu plan? Porque si es tu plan, pues tú dale, estás por tu cuenta. Si estás buscando hacer el plan de Dios y su voluntad, entonces sí, Dios es el que hace que todo sea parte de la formación y a su tiempo veamos el resultado. Mira, a final de cuentas, el objetivo de Dios, y lo vimos en las sesiones anteriores, parte del objetivo y del propósito de Dios es que tú y yo vivamos para Él, ¿cierto? O sea, no tienes vida por casualidad. Y si Dios hubiera querido, hubieras nacido en el año 15, o en el año 16, o en el año primero, o no sé, antes con Moisés. Dios no quiso que naciéramos ahí. Dios quiso que naciéramos aquí, ahorita, para enfrentar los retos que estamos enfrentando, para vivir en donde estamos viviendo, haber nacido donde nacimos. ¿Por qué Dios no me hizo alemana o no sé, italiana o qué sé yo, ¿no? Israelita. Oye, ¿por qué hay tantos apps que es, ¿cuál es tu verdadera nacionalidad? O sea, ¿por qué Dios no quiso que naciera en Israel? Pues porque Dios quiso que naciera en México, punto. Pero el objetivo es el mismo, que tu vida en donde estés glorifique a Dios. Y todo en tu vida tiene que glorificar a Dios. Eso incluye tus talentos, tu inteligencia, tu carácter, tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Todo tiene que glorificar a Dios. Y todo eso va a llevar tiempo. Y estábamos platicando nosotros con respecto a eso. Ojalá tanto jóvenes como adultos entendiéramos esto. Ojalá cada uno de nosotros pudiera comprender que nuestra vida no gira en torno a tus deseos, tus anhelos, tus metas, tus planes y tus sueños. Porque entre más pronto lo puedas procesar y entre más pronto lo aceptes y cambies tu perspectiva de decir, yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, no sé qué estás estudiando. ¿Tú qué estás estudiando, Jessy? Químico. Yo quiero ser químico. No, yo soy gerenta. No, pues yo soy lo que sea que tú te dedicas. Entre más pronto puedas entender que eso a lo que tú te dedicas debe glorificar a Dios. Es una herramienta para que Dios sea glorificado y es una herramienta para que su voluntad sea hecha. Más pronto vas a descubrir el plan y el propósito de Dios para tu vida. Uno de los grandes problemas de la actualidad es que no hay sentido de propósito en la vida. ¿Por qué existo? Y esa no es una pregunta que se hacen los jóvenes solamente. Es una pregunta que he escuchado tristemente en adultos. Y lo he escuchado tristemente entre adultos creyentes. Es que esto que estoy haciendo no me da sentido. ¿Sabes por qué no te da sentido? Porque eso que tienes entre las manos no lo estás usando para glorificar a Dios. No te da sentido ni propósito, porque eso que estás en tus manos lo estás usando para satisfacer tus propias metas, sueños, anhelos y deseos. Y eso rápidamente, híjole, se quema, se gasta. Quema y me quitaste el de solo que Dios. Y el objetivo de Dios no va a cambiar. El objetivo de Dios hasta que nos muramos va a seguir siendo el mismo, que solamente quede Él en nuestra vida. Entonces, nos va a pasar por el proceso de la formación del carácter. Ahora va a haber creyentes que se van a morir sin haber formado su carácter. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Y ahí se va el potencial y ahí se va todo. Sí, sí va a haber muchos de esos. Va a haber muchos a los que les va a costar una caída tras otra caída tras otra caída y las caídas cada vez más fuertes, más pesadas, con más dolor, hasta que algo les prenda y diga, ok, ya entendí, Señor, ya entendí. Ya entendí que lo que quieres es mi corazón rendido a ti. Ya entendí que lo que quieres es que todo lo que yo haga gire en torno a ti.
Ya entendí que mi vida no es para que tú gires alrededor de mi voluntad, porque al final de cuentas eso es humanismo, sino que yo tengo que girar alrededor de tu voluntad y que en eso voy a encontrar mi felicidad, mi propósito, mi sentido de vida. Entonces ya entendí, lo voy a hacer, me rindo a ti. Y entonces comienza el proceso. Pero algunos se van a tardar muchos años en llegar a ese punto. Peleando constantemente por Oye. hacer lo que nosotros queremos, lograr lo que nosotros queremos, obtener lo que nosotros queremos y frustrados y quejándonos porque Dios no nos lo da y no interviene a nuestro favor para que hagamos lo que queremos hacer. Pues es Y que no funciona así. la verdad, yo le decía, estábamos platicando, decíamos, no hay mayor peligro para un creyente que el que tú le digas a Dios, Señor, quiero hacer esto, sin que tú, esto es lo mi que anhelo, yo esto es lo que yo quiero hacer, y no hay mayor peligro que Dios te diga, ok, hazlo, Dale. dale. Híjole, eso es lo más peligroso. Cuando Dios te dice, ok, dale. Eso es lo que tú quieres hacer, dale. Aquí te Aquí te espero. Cuando quieras volver. Tenemos procesos en nuestra vida que nos cuestan mucho dolor y lágrimas. ¿Sabes qué? Dios no quiere eso en nosotros. No hay No hay necesidad necesidad. de llegar a eso. Dios quiere que todo lo que tú tienes en tus manos sea para glorificarle a Él. Que tus talentos sean para glorificarle a Él. Que tu matrimonio sea para glorificarle a Él. Que tus hijos sean para glorificarlo a Él. Que tus relaciones que tienes sean para glorificarle a Él. No es difícil de entender, pero sí es muy difícil de rendirse y de hacerlo. Mira, es la historia de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. ¿Ok? Del lado este del Jordán dicen, esta tierra es buena, esta tierra nos conviene, aquí nos quedamos. No nos hagas cruzar el Jordán a la tierra prometida, nos queremos quedar aquí. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué dijo Dios? Ok, ¿se quieren quedar? Quédense. Se los concedió. ¿Era la voluntad de Dios? No. Toda la Biblia te habla de que su voluntad era que cruzaran el Jordán y conquistaran Canaán. Esa era su tierra prometida, pero no quisieron quedarse del otro lado y Dios dijo, ok, denle. Fueron las primeras tribus, las primeras tierras que fueron atacadas y conquistadas. No estaban dentro del paquete de la promesa de Dios. Entonces se quisieron quedar y Dios dijo, ok. Moisés dijo, ok, denle pues. Eso es de lo que estamos hablando. Es cuando mi yo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es demasiado difícil de soltar a cambio de, ok, Señor, dame lo que tú quieres. Y entonces Dios dice, ok, quédate con lo que tú tienes, está bien. Pero entonces, luego, ¿dónde queda el empezar a reclamar, quejarse, frustrarse? Porque no tenemos lo que queremos. Entonces es que Dios no está involucrado. Y sabes, eso pasa porque hay una falta de confianza. El tema de fondo es la falta de confianza. No confiamos en Dios lo suficiente como para creer que lo que Él tiene, lo que Él planeó, lo que es su voluntad, es mejor que lo que nosotros queremos. Que lo que nosotros hemos planeado. Que lo que nosotros anhelamos o soñamos. Y entonces, es que esto se ve muy bonito. Esto es lo que yo esto siempre me había gusta. pensado, Esto es lo que yo querido. siempre he querido, así como si hubiéramos vivido toda la vida. Y dice Dios, bueno, pues mis planes son buenos, perfectos, idóneos para ti. Mi voluntad es buena, agradable, perfecta para ti. Tú quieres lo que tú quieres. ¿Ok? Y el tema de fondo es confianza. Sí. Sí. Y temor, yo le decía a Andrés, es entre el temor y la confianza, porque la verdad, ese es el reto más grande en lo personal que hemos tenido que aprender, ¿no? O sea, no dejar que el temor nos domine,
y aprender a soltar. Ujú. Aprender a soltar y confiar en Dios. Te lo pongo tan simple y tan sencillo como los solteros. ¿Por qué cuesta pedirle a Dios que intervenga en la elección de nuestra pareja cuando somos solteros? Salud. Salud. ¿Por qué? Porque tengo que esperar tiempo para Porque esperar la tengo respuesta. que de Dios. esperar Tiempo. Uno. Porque tengo miedo de que Dios me vaya a elegir un feo, chimuelo, pelón, cojo, jorobado y qué sé yo. O sea, es que Dios me va a traer algo que no me gusta. Y tenemos miedo. Desconfiamos de que Dios realmente nos conozca. Mejor que nosotros mismos. Y cuando tenemos eso, lo que estamos diciendo es que, Señor, es que tú no me conoces tan bien como me conozco yo a mí mismo. Tú no sabes tan bien lo que yo necesito. Yo sé, o sea, yo soy yo vivo conmigo misma, entonces yo sé lo que yo necesito. Entonces, no me pidas que confíe en ti en esto, o sea, yo sé lo que yo necesito, Señor. Entonces, tenemos temor de poner esa área en las manos de Dios, confiar en Él, dejar que Él nos elija o nos muestre quién va a ser, si estás soltero, la persona con la cual tú vas a compartir el resto de tu vida. Y entonces tenemos desconfianza de Dios. Y ahí Dios te dice, ok, dale. Y lo eliges tú, guapo, verde, así, bueno, no, no. Lo eliges como tú quieres elegirlo y resulta que muchas veces cuando tú eliges, Sale mal. sale mal. Y acabas en dolor, decepción, frustración. Hemos estado ahí. Sí. Pasamos por ahí. Dices, Señor, ¿por qué? ¿Quién eligió? ¿Quién decidió? O cuando tienes que decidir a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida, qué vas a hacer para vivir, qué vas a tener para trabajar. Nos cuesta decirle al Señor, Señor, dime cuál es tu propósito para mí. ¿Qué es lo que se supone que yo deba estar haciendo? ¿Para qué me ¿Para creaste? qué me hiciste? ¿Para qué me creaste? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué es lo que yo debería estar haciendo en tu plan? Ujú. También cuesta, ¿por qué? Porque eso requiere soltar y requiere tiempo, requiere confianza. Requiere dejar el orgullo. Requiere dejar eso de yo sé lo que es mejor para mi vida. Y esa va a ser la lucha de cada uno de nosotros, la verdad, toda la vida. Sí nos podemos dar cuenta de lo ilógico que es eso. Digo, yo sí llegué a decirle a Dios en mi vida, y lo he dicho varias veces, Señor, yo cambio de parecer a veces de un día para otro. Un día me gusta una cosa, otro día ya no me gusta tanto. O sea, yo mismo reconozco que a veces no estoy ni siquiera de acuerdo conmigo mismo. Digo, a veces no sé ni por qué pienso lo que pienso. A veces me encuentro sintiendo cosas que no sé ni por qué las estoy sintiendo. Digo, estás en la segunda adolescencia, ¿no? Entonces, dices, tú me conoces mejor que yo mismo. Tú sabes mejor que yo Lo que yo necesito. lo que yo necesito, lo que es bueno para mí. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo a veces soltar y confiar? Dios sabe. Y el tema es la confianza, el tema es dejar el orgullo, y el otro puntito que vamos a tocar aquí con respecto al tiempo y el proceso es, hay dos maneras. Una es promoverse a sí mismo, la otra es ser promovidos por Dios, y lo vemos también en José y lo vemos también en Moisés. En este proceso de formación podemos tratar de promovernos nosotros mismos o podemos dejar que sea Dios el que nos promueve. ¿Sí? Génesis 41:15. Génesis 41:15 es la historia parte de la historia de José, y dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón.
Una manera de ver las cosas muy distinta a la de una persona que cree que es por sí misma, por sus méritos, por su conocimiento, por su sabiduría, por su inteligencia, que ha logrado lo que ha logrado. José está diciendo, no soy yo, es Dios, ¿sí? También dice a sus hermanos, Génesis 45, 7 7. dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginas que los hermanos de José, al oír esto, cuando se dan cuenta que José ya es gobernador y ellos, híjole, pues nosotros te vendimos como esclavo, pero mira, llegaste a ser gobernador, o sea que nos la debes. Si no te hubiéramos vendido como esclavo, no llegas a ser gobernador. ¿Y qué les está diciendo José? Es que no fueron ustedes. No fueron ustedes. Dios les permitió a ustedes hacerme todo lo que me hicieron, venderme como esclavo. Y Dios permitió eso. ¿Por qué? Porque era parte de su proceso. De la formación en la vida. Formación en mi vida. Y José está reconociendo ante Faraón. Es Dios el que da respuesta. Y José está reconociendo ante sus hermanos. Fue Dios el que me trajo aquí. Todo lo que ha sucedido en mi vida en este proceso es porque Dios así lo quiso. Es parte de mi formación. Entonces, el crédito es de Dios. Es muy difícil a veces reconocer que es Dios el que está haciendo las cosas. Y son dos maneras de vivir y de pensar, ¿sí? ¿Por qué es que estás donde estás? Piensa en las cosas buenas que hay en tu vida, las cosas buenas que has hecho, las cosas buenas que has logrado. Son dos maneras de pensar. ¿Por qué es que estás ahí? ¿Por qué es que has logrado eso en tu vida? Es porque somos quienes somos, por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría. Eso sería promovernos a nosotros mismos. Mira, el mundo te enseña que ese es el camino al éxito. El mundo sin Dios, humanista, te enseña que si quieres lograr algo, va a ser por tu mérito, por tu esfuerzo, por tu perseverancia, por tu dedicación. Entonces te lo debes a ti. Y por eso tienes a tantas personas en diferentes ocupaciones, áreas, trabajos, que se creen la divina garza, la última Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que es por su mérito que han logrado lo que han logrado. Muy distinto a lo que vemos en José. Muy distinto a lo que vemos en Moisés, de quien se dice que era el hombre más manso sobre la tierra, que no quería ir a Egipto a sacar a Israel porque no se sentía capaz, porque decía, soy tartamudo, yo no puedo, envía a alguien más, al punto de que hace enojar a Dios. ¿Quién te dio la boca? O sea, son dos maneras de vivir y de pasar por este proceso. Al final de cada proceso, porque hay muchos en la vida, ¿qué es lo que vas a decir? Dios me trajo hasta aquí. Dios me ha ayudado a llegar hasta aquí. Si estoy haciendo esto, si estoy logrando esto, si estoy en donde sea que estoy, es porque Dios lo ha permitido. Entonces, ¿yo qué? Todo el crédito, toda la gloria, todo el reconocimiento es para Él. En mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en los estudios, logros académicos, logros deportivos, logros artísticos, lo que quieras. ¿Sabes qué? Si estoy viviendo para Dios y estoy dejando que Él me forme, puedo decir,
es para Él, ¿sí? Hoy en la tarde estábamos en una llamada con unas personas que nos contactaron, nos empezaron a ver en internet y como hay varios que dicen, ¿yo qué? O sea, ¿de dónde? Ni los conozco. Y nos estaban agradeciendo el trabajo que estamos haciendo, la enseñanza y estar ahí y todo. Y yo decía, Estela, es que hasta me siento mal. Le tengo que, espéreme. Es que nosotros, ¿qué? No somos nosotros. No es porque nosotros tengamos algo o estemos haciendo algo en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Si algo de lo que estamos dando le sirve a alguien, es porque es palabra de Dios y es dirigida por Dios. Y es su espíritu que a cada uno le está hablando. Entonces, ¿uno qué? Dices, pues, qué padre que nos toca ser parte de esto que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Es increíble. Pero de ahí a decir que, no, pues sí, es que tú sabes, uno que le echa ahí rodilla, y es que tú sabes, el estar ahí quemándose las pestañas y ya ni veo nada de estar ahí leyendo. No es uno. Y tú lo puedes aplicar en lo que tú haces. Lo haces porque Dios te puso ahí, porque es parte de su plan, porque Él te ha dado las habilidades, te ha dado su dirección, te ha dado su espíritu, pues entonces es Él en ti, nada más, que es muy diferente a cómo se mueve este mundo. Es que yo soy fulanito de tal, te mando mi currículum, ya sabes, Lo que se le ofrezca. Lo que se te ofrezca, ahí te digo más o menos de a cuánto y cuáles son mis requerimientos. Muy distinto. Sí. Como discípulos del Mesías Yeshua, yo creo que sí necesitamos reconsiderar quizás áreas en nuestra vida de por qué hago lo que hago, por qué vivo como vivo. Porque al final de cuentas vamos a tener que llegar a ese punto de quebrantamiento. Todos nosotros. Vamos a tener que llegar a ese punto donde voy a tener que decidir vivir en cierta área de mi vida para mí, por mí, de mí, o voy a vivir mi vida para Él, por Él y en Él. Lo dicen las cartas, ¿no? Todo es por Él y para Él, y todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Y sí no lo sabemos, y sí lo hemos escuchado, y sí es bien fácil decirlo. Sí, es que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Amén, hermano. Sí, lo sabemos, lo predicamos, lo hemos escuchado. Vivirlo es el reto para cada uno de nosotros, ¿sí? El pasar del conocimiento a la acción, pero de que tenemos que llegar a ese punto donde diga, Señor, lo que tú digas, como tú digas, cuando tú digas, en de la manera en que tú tú quieras. Digas, vamos a tener que llegar a ese punto, todos, en todas las áreas de nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestras relaciones o amistades, en nuestro matrimonio, Metas. en nuestras metas, sueños o anhelos o expectativas, con nuestros hijos, con lo que nosotros queremos, pensamos que debería ser nuestro futuro. Lo que yo toda mi vida pensé que debería ser mi futuro. Lo que yo toda mi vida anhelé, la expectativa que yo todo el tiempo tuve. Que yo desde chiquita o de chiquito me vi haciendo esto. He escuchado y estamos platicando, hemos escuchado personas que dicen, es que, no sé, tengo 50 años, qué sé yo, y hago tal cosa. Es que no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo. No le encuentro propósito a lo que estoy haciendo. He escuchado personas que están con frustración, con desánimo, porque una relación en la que están no funciona. Está mal esa relación. O personas que están
en un negocio o en un trabajo que simplemente no funciona. Entonces, es que todo en eso está mal. O todo en esa relación está mal. Y dices, ¿por qué es tan difícil soltar? ¿Por qué es tan difícil cortar con lo que sabes que no es parte de la voluntad de Dios para ti o para mí? ¿Por qué es tan difícil soltarlo? Precisamente por las expectativas. Es que yo pensé que iba a ser así esta relación. Es que yo pensé que este negocio, que este trabajo iba a ser así. Y por eso cuesta trabajo soltarlo. No es porque no sepamos a veces que no es el plan de Dios o que está contradiciendo su voluntad. Es porque nos aferramos a nuestra expectativa, a nuestro anhelo, a nuestro deseo. Yo, no el de Dios. Y eso es lo que a veces mantiene a las personas 40 años dando vueltas en la misma bronca, en la misma situación o con las mismas personas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a soltar y tomar lo que Dios sí quiere para nosotros, o por orgullo, o porque no queremos el tiempo que se necesita para llegar, ¿sí? O porque nos cuesta trabajo confiar, ¿sí? Somos nosotros luchándonos, esforzándonos por nuestros propios planes sin Dios, o nos hemos rendido a Dios y su voluntad, y eso es lo que Él nos permite llevar a cabo. Dos maneras completamente distintas. En una es Dios el que te va poniendo, te va promoviendo, te va estableciendo. En otra es uno mismo ahí. Duro y dale, insiste. Y la verdad de la vida, amigos, tenemos que decirles, sí hay sentido de vida, sí hay propósito en cada uno de nosotros, sí hay potencial, inteligencia, talentos en cada uno de los que estamos aquí, están ahí, van a escuchar la enseñanza. Todos tenemos eso. Pero tenemos que poder decirle a Dios que ese potencial, ese anhelo, ese ensueño gire alrededor de Él. Porque lo que hacemos es que le decimos a Dios, Señor, este es mi sueño, este es mi plan, esta es mi meta. Bendíceme. Ayúdame en este propósito que yo quiero lograr. Y nuestra vida nos fue dada para que se cumpliera su plan y su propósito. Mira, ahí es hasta donde a veces vienen los abusos y caemos en engaños. Porque no falta alguien que te diga, si tú haces esto, si tú vienes aquí, si tú vienes allá, si tú sueltas así tanto, Dios te va a cumplir Tu meta, tu sueño, tu ¿quiénes meta, dan tu 500? propósito. ¿Quiénes dan 5,000? Y pásenle el sobre, ¿te acuerdas? Y se usa en nuestra contra nuestro propio deseo, haciéndonos pensar que de alguna manera Dios nos lo va a conceder, nos va a ayudar, nos lo va a cumplir, cuando está todo de cabeza. Y al final de cuentas eso es querer pasarse el proceso. ¿Cuánto Eso, cuesta sí, brincarme todo el proceso? Señor, dime cuánto tengo que pagar para brincarme el proceso en esta área. Por favor, dime de a cuánto estamos hablando. Como si fuera igual que en el mundo. La verdad es que no va a ser así. Lo que sí queremos decirles es, no se brinquen en los procesos en sus vidas. Dejen que Dios forme su carácter. Denle importancia a la formación del carácter en su vida. Si no te gusta, no se siente bien, es incómodo, no te parece, está feo, pero es de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios es parte de tu formación. Punto. Tómalo así y deja que Él lleve a cabo el proceso que Él tiene preparado para ti, confiando, creyendo que al final va a ser para algo bueno para ti al cumplir su voluntad. ¿Sí? Incluso aquellas cosas difíciles que muchos de nosotros hemos vivido. Si los ponemos delante de Dios, un día nos vamos dando cuenta que es parte de su plan.
la razón por la que nos ha creado. Y es para su gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar. Te invito a que un momentito cierres tus ojos ahí donde estás. No estar viendo a los demás. Pues Esto nada es más, esto personal. para no distraernos y enfocarnos en lo que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Dios quiere, desea y anhela hablarnos a nuestro corazón. Si Dios te está hablando con este tema del proceso, presta atención. Muchas veces queremos que Dios baje y mande un ángel y nos hable con voz estruendosa. O como Elías, ¿no? Quería ver a Dios en el fuego. Elías quería ver a Dios en el terremoto. Elías quería ver a Dios en lo majestuoso. Pero Elías escuchó a Dios en el susurro apacible. En esa voz quieta, tranquila, que es la voz de Él. Y para que podamos escuchar esa voz tranquila y apacible de Dios, necesitamos enfocarnos en decirle: Señor, háblame al corazón. Señor, yo sé que me estás hablando, yo sé que me estás diciendo algo en mi espíritu, en mi alma, yo lo siento. Sí. Y yo quiero que tú puedas hacer tu obra y tu voluntad en mi vida. Y por eso es que les pedimos, ¿sabes qué? Cierra tus ojos y concéntrate, enfócate en lo que a ti Dios te está hablando. Enfócate en lo que, en esa voz apacible que en tu espíritu tú estás percibiendo de parte de Dios, que Él quiere hacer contigo. Quizás Dios te está diciendo: yo quiero que me des tiempo para formar esta área en tu vida. Yo quiero que me des tiempo para formar tu carácter. Yo quiero que aceptes esta situación como parte de tu formación. Estés dispuesto a que yo forme tu carácter y tu vida en esta área. Quizás Dios te está diciendo: yo quiero que esto que tú estás viviendo me lo entregues y lo sueltes y confíes en mi voluntad buena, agradable y perfecta. Quizás Dios te está diciendo: yo quiero que tus talentos los pongas a mi servicio. Yo quiero que tus talentos dejen de girar en torno a ti, tus planes, tus metas, tus anhelos, tus sueños, tus propósitos, tus expectativas, porque yo quiero usar lo que he puesto en ti para glorificarme a mí, para extender mi reino, para traer luz a través de ti. Quizás Dios te está diciendo: yo quiero que tú formes tu carácter y me entregues tu tiempo y tu juventud. Algo que Dios pone en nuestra atención, en nuestro corazón, es: a lo mejor alguien aquí necesita reconsiderar cuál es el propósito de su vida. Alguien aquí necesita reconsiderar por qué se está esforzando tanto, por qué está luchando, qué es lo que está tratando de alcanzar o de lograr. Alguien necesita reconsiderar qué es lo que ha estado dirigiendo su vida. A lo mejor toda su vida, a lo mejor los últimos años. ¿Qué es lo que estás buscando, persiguiendo, tratando de alcanzar, tratando de obtener? ¿Qué es por lo que te estás levantando cada mañana y estás pagando el precio y estás quebrándote la espalda? ¿Qué es? Y si te das cuenta que no es la voluntad de Dios, que no es buscar qué es lo que Dios anhela y desea para ti, necesitas reconsiderar. Porque si tu vida, tu corazón está enfocado en lograr cualquier cosa que tú y yo queremos, estamos por nuestra cuenta. Y no necesariamente estoy diciendo son cosas malas.
A lo mejor alguien aquí ha estado persiguiendo el tener una familia distinta a la que tú tuviste en casa con tus padres. A lo mejor alguien aquí está persiguiendo el tener una estabilidad económica, a lo mejor distinta a la que tú tuviste antes. A lo mejor alguien aquí está persiguiendo el tener un título, una carrera que a lo mejor nadie en tu familia antes tuvo. ¿Sabes qué? Si tú estás persiguiendo cualquier otra cosa que no sea el conocer y hacer la voluntad de Dios, estás por tu cuenta. Y posiblemente si estás haciéndolo, ya te encontraste con frustración, cansancio, enojo, rencor, depresión. Quiero que consideres si es porque tú estás buscando hacer tu voluntad en tu vida. Y si es así, te invito a reconsiderar. No hay nada mejor, nada más satisfactorio, nada que traiga más plenitud, nada que te haga estar más en paz. El buscar, conocer y hacer la voluntad de Dios para ti. Eso trae paz, eso trae gozo, eso trae satisfacción, eso trae plenitud. Y no porque no haya luchas, las hay igual. No porque no requiera esfuerzo y tiempo y un proceso, igual lo hay. Es diferente, ¿por qué? Porque es Dios el que está controlando el proceso. Y es Dios el que va a dar el resultado al final, a diferencia de un volado al aire. Entonces te invito a reconsiderar si tu vida está siendo parte de este proceso de Dios formando su carácter, el carácter de Yeshua en tu vida, Dios trayendo su voluntad a tu vida, o si estás viviendo tu vida para ti mismo y estás obteniendo el resultado de estar sin Dios. Procesos muy distintos. Te invito a reconsiderar. Y si es tu deseo, tu voluntad, si esto es algo que nace de ti, te invito a que tú, de manera personal, simplemente en tus propias palabras le digas a Dios: Señor, quiero tu voluntad en mí. Ahí donde tú estás, dile al Señor: Padre, si ese es tu deseo y tu oración, si no, mejor es no decir palabra delante del Rey. Pero si tu anhelo es decirle al Señor: Señor, entiendo que necesito ser paciente en tus procesos. Entiendo que necesito confiar en ti más. Entiendo que necesito soltar esta área de mi vida y dejar las expectativas atrás. Si tú eres esa persona, tú dile al Señor ahí con tus propias palabras. Nosotros no nos podemos comprometer por ti. Nosotros no vamos a pagar el precio que tú vas a tener que pagar. Nosotros no vamos a pasar por tu proceso. Te vamos a acompañar si nos dejas. Pero es Dios el que va a estar contigo en medio de cada situación que Él traiga. Y si tú eres esa persona, ahí con tus palabras dile: Señor, yo necesito que tú formes tu carácter en mi vida. Yo he querido encontrar la plenitud, la satisfacción, la esperanza. He querido encontrar el sentido haciendo mi voluntad a mi manera. Deja de maquillar el seguir tus sueños, tus anhelos con algo espiritual. Si no es lo que Dios te ha creado para hacer, necesitas poder rendirle esas áreas al Señor. Y necesitas poder involucrarlo y decirle: Señor, tu voluntad, a tu tiempo, a tu manera, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Ayúdame a rendirme. Ayúdame a rendir cada área de mi vida a tu voluntad, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero que todo lo que yo hago, que todo lo que yo soy, que todo lo que yo tengo, gire en torno a ti. Dejar de preocuparme por el aquí y el ahora, el momento en el que estoy viviendo,
Ayúdame, Señor. Y necesitas decirle, Señor, te entrego todo de mi vida. Todo lo que hay en mí lo rindo delante de ti hasta que solo quedes tú. Si esa persona eres tú, dile, Señor, yo quiero que solo quedes tú en mi vida. Haz lo que tengas que hacer, pero no quiero vivir la vida para mí. Quiero que solo quedes tú en mi vida, en mis pensamientos, en mis anhelos, en mis emociones. Que ya no sea más yo, sino que Cristo viva en mí. Eso es lo que necesitamos hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita poder rendir delante de Dios. Y ya en este proceso, sea que tengas tiempo caminando, buscando su voluntad, o que apenas lo hayas decidido, pedimos, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu esté con nosotros, haya en nosotros todo lo que necesitamos para poder pasar por este proceso, por este trato contigo en nuestra vida. Ayúdanos a, Señor, no cansarnos, no desmayar. Ayúdanos a poder tener paciencia, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a no caer en desánimo. Señor, ¿por qué? Porque al final sabemos que veremos el resultado, daremos al blanco del propósito por el cual tú nos has creado, y sabemos, Señor, que llegaremos a la meta y recibiremos nuestro galardón, nuestro premio de ti. Y en el proceso tú estarás con nosotros siempre, porque es tu promesa. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en el proceso sabemos que tú haces que todas las cosas nos ayuden para bien, incluso las que son sumamente difíciles. Y porque sabemos que si soportamos con paciencia, aún cuando hay disciplina, aunque no sea causa de gozo en el momento, al final el fruto será para bien. Señor, porque si estamos caminando contigo, sabemos que todo este proceso es para nuestro bien y tenemos tu ayuda y tu presencia con nosotros. Y eso cambia todo. Nuestra lucha no es en vano. Nuestra carrera no es en vano. Nuestro esfuerzo no es en vano. Lo que hacemos por servir a otros no es en vano. Lo que hacemos por servirte a ti no es en vano. Y a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Por qué? Porque estamos dedicando todo a ti, buscando tu voluntad, a tu manera, en tu tiempo, todo el tiempo. Gracias, Señor. Padre, graba esta palabra en nuestros corazones, Señor. Graba esta palabra, Señor, en nuestra alma, y que tu Espíritu, que viene a recordarnos todas las cosas, Señor, cuando salgamos de aquí y estemos en nuestro diario vivir, podamos recordar que tú tienes un plan, que todas las cosas son parte de nuestra formación, Señor, porque tu anhelo y tu deseo es formar el carácter de Yeshua en nosotros, hasta que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Recuérdanos esta palabra y ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a dar todo de nosotros, Señor, nuestro mejor esfuerzo en cada situación, en cada lucha, en cada prueba que enfrentemos, en cada situación en nuestra vida, que nosotros podamos tener en mente esta palabra, que no querramos brincarnos el proceso, Señor, sino que podamos dar tiempo para que tú formes tu carácter en nosotros. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Te amo.
A su tiempo segaremos si no desmayamos. Persevera. ¿Vale? Si perseveramos cuando hacemos cosas que nosotros queremos hacer, ¿cómo no vamos a perseverar si estamos haciendo lo que sabemos por la palabra, que es voluntad de Dios? Persevera. Ánimo y adelante. ¿Ok? Bien, amigos. Pues eso es el tema de hoy. No se pierda la... Te invito a seguir perseverando sin desmayar hasta que veamos el resultado.